Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a su programa de conferencias públicas en esta modalidad virtual de los sábados a las 4 de la tarde. En la tarde de hoy tenemos un tema muy interesante, la visión espírita de los derechos del hombre y la mujer. Conferencia que va a ser proferida por nuestro compañero William Flores y que le daremos la palabra una vez realicemos la oración. Vamos a sintonizar nuestro pensamiento con esas esferas sublimes, con esas esferas celestes, donde la providencia divina derrama todo su magnetismo superior para que a través de ellos y sus manos benefactoras cubran el planeta en estas épocas, en estos momentos. Inspira, Señor, a todos los guías y protectores del movimiento espírita colombiano, de los centros y federaciones espíritas del país, y en especial de esta Casa Espírita Senderos de la Esperanza, para que a través de la palabra esclarecedora de nuestro conferencista de hoy, William, podamos escuchar estos conceptos, estas correlaciones y estas inspiraciones que el tema nos trae. Que la paz y la armonía sean el hogar de todos los presentes en el punto donde cada uno se encuentra y donde Dios nos ha colocado. Que así sea. Así sea. Willy, adelante con tu conferencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Una vez más, les agradecemos su presencia virtual en este ciclo de conferencias que tiene la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. El tema que hoy vamos a tratar es un tema muy interesante, es un tema que queremos plantearlo desde la visión espírita de la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer, pero discerniendo eh, todo lo que implica ello, todo cuál es la propuesta espírita respecto a eso, respecto también a nuestra vida, respecto a nuestro paso por este mundo de expiación y de pruebas, y que a veces lo hacemos en diferentes polaridades, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros compromisos espirituales. Y producto de ello, pues nos equivocamos, cerramos o acertamos en ese camino que todos estamos. Entonces hoy, pues vamos a hablar un poco en estos instantes, en este tiempo que nos han concedido, para poder profundizar un poco más respecto a este tema. Comprendamos entonces que vivimos en una sociedad, estamos inmersos en una sociedad, cual sea la que hayamos escogido desde la espiritualidad o que nuestros guías espirituales así nos lo hayan hecho ayudar para nuestro progreso espiritual. Entonces, comprendiendo esto, sabemos que estamos inmersos en una sociedad donde hay unas normas, hay unos decretos, hay unas leyes que rigen esta sociedad. Algunas son, por supuesto, humanas, lo vamos a ver, y otras divinas. Pero desde ese punto de vista, pues nosotros no hay unos derechos específicos, diríamos nosotros, ni tanto para el hombre ni para la mujer. Hay unas normas que rigen la conducta de una sociedad, porque los derechos son universales y los derechos son para todos y cada uno de nosotros los que habitamos este planeta Tierra, dependiente si somos negros, blancos, mestizos, si estamos en un país determinado o en una localidad, hay un derecho universal para todos y cada uno de nosotros. Pero vivimos experiencias, sí, en diferentes polaridades. Eh, Producto de ello, pues hay una organización en cada una de nuestras naciones, cada uno de nuestros países, que promueven leyes humanas, leyes creadas por el ser humano, por los hombres, para regular precisamente una sociedad, para marcar el camino comportamental de un pueblo, de una nación, de acuerdo a lo que se cree o ellos creen, los que hacen estas leyes, es lo mejor para nuestro bienestar, es lo mejor para nuestro progreso, tanto material, de pronto espiritual. Sin embargo, en ese trasegar de construcción y la civilización humana que ha venido a lo largo de su historia construyendo leyes para precisamente para organizar nuestra sociedad, pues se ven sujetas a cambios. ¿A cambios de qué tipo? A cambios de tipo de acuerdo a al momento histórico de una sociedad,
o de acuerdo también a los intereses que presenten nuestros gobernantes, que tienen como tarea y como misión dirigir un pueblo, dirigirlo hacia un progreso, dirigirlo hacia un camino. Entonces estas leyes a veces no son las mejores eh, y tienen de pronto intereses poco particulares que hacen que precisamente se vean esas desigualdades en los derechos tanto de un género como del otro, una polaridad como la otra, ya sea hombres o mujeres o una raza. Pero eso hace parte, digamos, del progreso y del nivel espiritual en que nos encontramos nosotros aún. Aún estamos en ese camino, aún estamos en ese proceso de transformación que nos permita a nosotros como seres humanos eh, propender y generar realmente leyes humanas creadas por el hombre para un beneficio colectivo, no para un beneficio particular, como a veces se ve en nuestra sociedad, ¿no? Entonces estas leyes humanas pues están sujetas a cambios de acuerdo a la época de cada uno en la que hemos vivido. Sin embargo, también podemos decir que están las leyes divinas o leyes naturales. Esas son leyes que rigen el universo, que es la ley de Dios, ¿no? Que esta es la única verdadera para la felicidad del hombre y en esas nos podemos encontrar pues la ley de libertad, la ley del progreso, la ley de igualdad que la estamos tocando hoy en estos instantes y que nos indican lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer con respecto a nuestro relacionamiento con nuestro prójimo y también con respecto a nosotros, a nuestro comportamiento. Estas leyes tienen una característica importante, porque son leyes de Dios, que estas si no son, no cambian, son inmutables. Una ley divina, las leyes naturales, como por ejemplo la ley de gravedad, es una ley que no cambia. La gravedad es acá en este planeta, la ley de gravedad es en otro planeta, ya lo que se modifica será su intensidad, pero es una ley divina que no está sujeta a cambios. Y así las leyes morales, la ley de sociedad, la ley de progreso, son leyes que están inscritas, más bien codificadas en el libro de los espíritus, en el libro tercero, son 10 leyes que los invito a que la consultemos, donde el ser humano interiorizando, nosotros interiorizando ese conocimiento, haríamos o propenderíamos por una sociedad mucho mejor, por una sociedad donde nuestros intereses no se vean marcados por intereses personales y no haya precisamente esas desigualdades que hoy vemos en ciertos países de nuestro planeta. Entonces, Allan Kardec, como lo decíamos, este codificador que recopiló toda esta información, la codificó, la organizó y la presentó al mundo el 18 de abril de 1857, pues en ese libro de los espíritus que consta de cuatro partes, perdón, fundamentales, está dividido en cuatro partes. La primera son las causas primeras, la segunda es el mundo espírita o espiritual, la tercera las leyes morales y la cuarta esperanzas y consuelos. Precisamente en ese tercer libro de las leyes morales, él plantea una serie de cuestionamientos y de interrogantes al mundo espiritual que tienen que ver con la ley de igualdad. Es una ley, démonos cuenta cómo Kardec en su momento, al plantear estas problemáticas, estas cuestiones más bien, ya veía la problemática de desigualdad que había de los derechos de los hombres y las mujeres de una sociedad. Entonces ahí en ese capítulo que traemos acá algunas preguntas tomadas de ese libro, él plantea esa ley de igualdad. Y lo primero que pregunta Kardec en la pregunta 817 al mundo espiritual es precisamente eso. ¿El hombre y la mujer son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos? El mundo espiritual le contesta, ¿acaso Dios no otorgó a ambos la comprensión del bien y del mal y la facultad de progresar? Ahí nos está diciendo el mundo espiritual que todos somos iguales ante Dios. ¿Por qué nos volvemos diferentes y tenemos diferencias, acá valga la redundancia, en nuestro planeta? Por nuestros defectos morales que aún tenemos, por nuestras ambiciones, por nuestros egoísmos, por nuestros orgullos, pero ante Dios hemos sido creados sencillos e ignorantes e iguales ante Él y tenemos los mismos
derechos. Entonces, si tenemos los mismos derechos, ¿por qué nosotros nos desviamos a veces tanto, no? Y hoy en día que nuestra sociedad vive momentos difíciles, eh, oprimiendo más a un género que al otro, pues la doctrina espiritista es una doctrina esclarecedora y que nos brinda precisamente ese conocimiento para que enmarquemos nuestro comportamiento en la igualdad de los derechos para cada uno de los hombres y las mujeres, de los géneros. Pero eso aplica en nuestra sociedad, pero también en nuestra casa, para que reflexionemos, porque a veces nosotros procuramos siempre es, trasladar la responsabilidad a veces a nuestros nuevos gobernantes, pero ¿qué hacemos nosotros en nuestro hogar? Aplicamos estas máximas, aplicamos estas leyes divinas, aplicamos esa igualdad también para con nuestros familiares más cercanos, comprendiendo que somos todos hijos de Dios. A veces no, a veces hay unos compromisos espirituales, unas antipatías, unas afinidades que el mundo espiritual y la doctrina espiritual nos explica también en este libro maravilloso, el libro de los espíritus. Hoy queremos traer estas reflexiones para que lo hagamos a manera personal. Entonces, continuando con esto, este discernimiento, disertación, pues a través de la historia de la humanidad, siempre el hombre ha luchado, el hombre y la mujer en estos casos que traemos estas imágenes, han luchado por sus derechos, por la igualdad, porque es la infancia espiritual, psicológica que nos habla Juan Ángeles, en la que estamos aún, ¿no? Entonces, siempre como que las normas y los decretos tienden más a beneficiar a unos que a otros. Entonces, la sociedad como tal ha tenido sus momentos en los cuales se ha dado a que salga a manifestar su inconformismo. Pero eso es producto de nuestro propio progreso espiritual. Eso es producto del nivel en que nos encontramos. No es producto, de, como ya lo vemos anteriormente, de las leyes divinas, porque las leyes divinas y naturales son inmutables. Esto es producto de una desigualdad que el hombre, nosotros, en nuestro progreso espiritual, hace por intereses personales y porque realmente ese es el nivel espiritual en que nos encontramos. Pero siempre pues se encuentran líderes, eh, personas que hacen y propenden porque la igualdad en un género o en el otro, pues se vea en las sociedades. Y esa es la lucha que siempre hemos tenido como humanidad y como sociedad. Por ejemplo, este caso muy interesante de la primera atleta que corrió una maratón, se llamaba la estadounidense Catherine Switzer, y fue mundialmente conocida por ser la primera mujer que corrió y completó oficialmente una prueba de 42 kilómetros. Fue en Boston en 1967, en una carrera en la que no estaba permitida la participación de la mujer. ¿Y por qué traemos estos ejemplos hoy en día el año 2020? Porque desafortunadamente siempre ha pasado, antes de pronto no era tan notable, pero hoy en día sí por el avance, los medios de comunicación, pues digamos que el género más oprimido es el género femenino, ¿no? Y se está dando unas situaciones difíciles que no vamos a entrar aquí en polemizar, pero que hay que traer a colación para que reflexionemos y despertemos nuestra conciencia. Desde esa época y hoy en día, digamos que hacia el género, entre comillas, débil, es el género que más se ataca. Y aquí nos damos cuenta en esta fotografía como el hombre de negro que está acá era un perdón, inspector de campo que quería sacarla de la carrera y no dejarla terminar. Y aquí pues había algunos hombres solidarios, se opusieron a ello y ella pudo concretar o culminar esta carrera que generó y marcó, digamos, un punto de partida para precisamente la participación del género femenino, no solamente en este deporte, sino en otras justas deportivas que en esa época no estaban permitidos. Entonces ahí estamos dándonos cuenta cómo también se empieza a dar una igualdad de derechos en ese tipo de actividades. Sin embargo, también vemos en nuestro aspecto laboral, ¿no? De nuestra sociedad latinoamericana, no de pronto mundial, donde se marca también a veces esa desigualdad de los derechos
del hombre y la mujer. Y en el campo laboral, pues por supuesto, también, ¿no? Porque a veces nuestro machismo latinoamericano está muy marcado y hace que las decisiones se tomen más por ese motivo que por la experticia, una capacidad que tenga una persona para desempeñar un campo, una tarea en el campo laboral. Entonces nos damos cuenta cómo en ese campo también sí este género se ve afectado, ¿no? Y hablo de este género porque ahora más adelante vamos a explicar por qué uno a veces reencarna como hombre o como mujer, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso y esta es la propuesta espiritista fabulosa que nos trae para poder nosotros cambiar el chip y, y ver la vida más trascendentalmente y, no vamos y que no estamos solamente eh, pues experimentando en esta polaridad. Pero este caso específico de la opresión a veces hacia las mujeres, pues está muy marcado y se ve con regularidad. Ha venido cambiando nuestra conciencia, la conciencia colectiva de nuestros gobernantes y de las personas que tienen a cargo empresas o que tienen a cargo personal, y ha generado un cambio de conciencia que esto permite una mayor participación de la mujer en este campo laboral. Hay unos informes que los traemos a manera de ejemplo para que solamente nos contextualicemos un poco. Por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá queda la sede del Departamento Nacional de Estadísticas y en el año 2019 sacaron hacen unos informes graduales que es importante a veces conocerlos, ¿no? Para posesionarnos, ver cómo está nuestra sociedad de un país, de una nación, de una ciudad. Y aquí en esta imagen podemos ver cómo sacan una estadística de la tasa de desempleo, esto es a corte del año 2019, según el sexo y el grupo de edad. Y nos dice que las mujeres jóvenes son las más afectadas por el desempleo en comparación con los hombres. Y nos damos cuenta, por ejemplo, entre los 18 y los 24 años, el desempleo de los hombres es del 13.8% y de las mujeres es el 22.9%, esto en el año 2000, hasta el año 2019, ¿no? Entonces, la mayor tasa de desempleo pues está en el género femenino. Y así sucesivamente podríamos hablar otras análisis en otros rangos de edad. Sin embargo, también trae un análisis y una estadística muy importante donde nos dice esta entidad que recopila esta información que también hay una mayor concentración de mujeres ocupadas en los niveles de educación más altos en comparación con los hombres, ¿no? Qué interesante es esto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en el año 2019, hombres que tenían un nivel de preparación de posgrado, para ese año ocuparon cargos 423 personas, según encuestas de esta empresa, pero que para el mismo año las mujeres con el mismo nivel de educación, pues fueron 459 personas. Entonces ahí, digamos que es un aliciente muy confortante que ya empezamos a tener ese despertar de la conciencia y comprender realmente cómo debe funcionar una sociedad teniendo como derechos de igualdad para los hombres como para las mujeres. Y aquí, digamos, en esta lámina, en este informe, que cualquiera lo puede consultar en la página del dane.gov.co, pues nos traen estas cifras alentadoras para analizando desde el punto de vista de la doctrina espírita cómo estamos despertando nuestra conciencia a esas realidades de igualdad para todos nosotros. Bien, pero esto también ha hecho precisamente que se generen esas inconformidades, que se generen, digamos, esos reclamos mayoritarios por nuestra sociedad cuando se ve oprimida, cuando se ve vulnerada sus derechos, cuando la igualdad ni para el hombre ni para la mujer es lo mismo, sobre todo, como les decía al principio, específicamente en el género femenino, y hace que nuestra sociedad, pues, eh, se vea involucrada en desequilibrios emocionales y físicos hasta el punto de realizar protestas, algunas válidas, otras no, pero que llevan con ello también un desorden, llevan con ello también una, una violencia, aunque hay algunas mayorías de personas que van con intenciones nobles, algunos otros también
pueden, digamos, aprovechar para generar esos disturbios. Simplemente lo traemos acá para que comprendamos cómo a través de esas desigualdades empezamos a generar este tipo de acciones en nuestra sociedad, pero que también obedecen pues a un proceso de transformación, de transición que está viviendo nuestro planeta. Entonces la igualdad en los derechos de las mujeres y los hombres irá disminuyendo esa brecha, como veíamos en esas láminas anteriores, esa brecha amplia donde para un lado es más que para el otro, irá disminuyendo porque estamos en ese proceso de despertar de nuestra conciencia. Muchos y muchos conferencistas espíritas hablan y hemos hablado de nuestro proceso de transición planetaria, ¿no? Que estamos pasando de un momento de un proceso de un periodo de expiación y de pruebas, un planeta, un mundo que está en ese nivel, a un mundo de regeneración, donde digamos el mal ya no va a estar por encima del bien. Pero producto de ello, pues precisamente es que hay estas desigualdades, es que existe esta falta de comprensión para dirigir nuestras naciones y nuestras sociedades hacia a una igualdad de género que nos permita un progreso espiritual y material también de una sociedad. Estamos en un proceso de transición, muchos espíritus eh, con un nivel acorde a nuestro planeta pues están reencarnando y hacen que generen precisamente estos tipos de disturbios, de violencias y que no permiten que a veces nuestra sociedad progrese. Pero también otros están reencarnando con la tarea y la misión de dar precisamente esos avances en todos los campos de la ciencia, de la tecnología, de la religión, de la moral en general. Esos serán probablemente nuestros futuros gobernantes que direccionen estas leyes humanas y que encaminen estos conceptos para una igualdad en cada uno de nuestros géneros que habitamos en este planeta. Por eso mismo es la ignorancia espiritual en la que estamos. Eso es lo que nos conlleva a que hagamos esas prácticas y a que direccionemos esas normas, esos decretos hacia un beneficio personal, oprimiendo a otros para llegar al objetivo material que a veces se traza. Nosotros entonces reencarnamos múltiples veces de acuerdo a nuestros compromisos espirituales, no sabemos cuántas encarnaciones tengamos nosotros, hayamos ya pasado por este planeta, porque es una ley, ¿no? Y hay una ley del progreso, y la forma de progresar es reencarnando acá, pues acá en este planeta que nos correspondió. Ahora, a veces lo hacemos como mujeres o a veces lo hacemos como hombres. Y esa es la propuesta de esta tarde, analizando estos antecedentes, analizando las problemáticas de nuestra sociedad, analizando esas desigualdades, esa opresión que a veces eh, trae nuestras sociedades para un determinado género, pero también hay que profundizar la propuesta espiritista. ¿Cuál es la propuesta espiritista? Nos pone y nos encamina en ese marco referencial que nos dice, primero, somos espíritus inmortales, vivimos experiencias aquí físicas, pero nuestra verdadera vida es el mundo espiritual. Entonces, la visión que nosotros tenemos que tener de los derechos de los hombres y las mujeres, ¿cuál es? Es una visión, por supuesto, de igualdad, pero también comprendiendo cuál es nuestra realidad espiritual como ser integral que somos. ¿Por qué venimos así con esta fisionomía física? ¿O por qué se viene con la fisionomía de una dama, de una mujer? Hay una causa espiritual y la propuesta espiritista es precisamente eso lo que nos invita a que conozcamos, porque cuando nosotros conocemos y tenemos conocimiento de causa, debe operar en nosotros una transformación moral, un cambio de actitud, cómo vemos la vida, cómo debe ser nuestro comportamiento, ya con un conocimiento espiritual maravilloso que nos brinda la doctrina espiritista. Dado ello, entonces, Allan Kardec, en la pregunta 200 del libro de los espíritus, precisamente
hace esta pregunta al mundo espiritual, al espíritu de verdad. Los espíritus tienen sexo hablando de una polaridad, de un género específico, porque es la inquietud, ¿no? Entonces, si hay tantas desigualdades, se preguntaría acá de los espíritus, ¿tienen un sexo? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Y el libro de los espíritus, del mundo espiritual, contesta sabiamente, como vosotros lo entendéis, no, porque los sexos dependen de la organización, es decir, de la estructura fisiológica con la cual vaya a venir. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Entonces aquí Kardec, con esa pregunta maravillosa, y el mundo espiritual con esa respuesta que nos abre un panorama amplio de lo que puede ser nuestra forma de comportarnos en una sociedad. Por supuesto, para que estos conceptos sean interiorizados tal vez por toda una sociedad, un planeta, pues pasará mucho tiempo y ese es el proceso de transición que estamos viviendo. Porque nos dice que como vosotros lo entendéis, no, o sea, como nosotros entendemos una polaridad, un género, sexo, no. Porque los sexos, perdón, dependen de la organización. ¿De cuál organización? Pues la organización fisiológica que tengamos, de acuerdo a lo que vengamos a hacer nosotros acá, de acuerdo a nuestros compromisos espirituales. Si venimos en la tarea de ser o formar un hogar y tener hijos, pues nuestra organización va a ser de acuerdo a eso, ¿no? Nuestra parte fisiológica, todo nuestro eh, sistema genésico y demás. Entre los espíritus lo que hay es amor y simpatía. Entonces aquí Kardec nos invita a que reflexionemos. Entonces, ¿yo por qué debo oprimir? ¿O yo por qué debo comportarme con respecto a mi semejante que es del otro sexo? ¿Por qué debo tener comportamientos violentos, comportamientos de orgullo? Ya Kardec nos está explicando acá que no tenemos un sexo definido. O sea que podemos venir como hombres o como mujeres. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de entendimiento de esta propuesta espiritista, pues entonces la transformación moral debe operar por correspondencia. Es decir, debemos ser coherentes con nuestro comportamiento, sabiendo que probablemente en una asistencia venidera y de acuerdo a nuestros compromisos, podemos animar el alma, el cuerpo de una mujer o un hombre viceversa. Este libro que es importante, muy interesante, se llama Sexo y Obsesión. mm, Divaldo Pereira Franco es el medio y Manuel Filomeno de Miranda es el espíritu. Nos habla este espíritu lo siguiente. Gracias a la conducta moral en cada polaridad, se le torna más fácil, cuando no edificante, escoger el próximo emprendimiento. Sin embargo, cuando se permite corromper o desviarse del rumbo de sus funciones, genera perturbaciones emocionales y psíquicas que le imponen duros procesos de recuperación de los que no se puede hurtar con facilidad. Entonces aquí, pues específicamente, ese libro sí va encaminado mucho a este tema, el sexo y la obsesión, pero nos encontramos esta parte interesante donde nos dicen este espíritu como que gracias a nuestra conducta moral en cada polaridad. Entonces, cuando tenemos la oportunidad nosotros de encarnar como hombres y ser un hombre de ley, tal vez, que tenemos una tarea de dirigir una nación, de dirigir un pueblo, pues, y si nuestra conducta moral es coherente con los principios, digamos, religiosos que tenga, o un principio de igualdad para todas y cada uno de los seres que tiene a su cargo, pues esa polaridad se tornará más fácil y edificante para escoger el siguiente emprendimiento, es decir, la siguiente encarnación. Porque cuando llevamos una línea de comportamiento, pues podemos seguir ese trabajo siempre que sea en beneficio del bien. Pero a veces cuando no hacemos eso, cuando lo que hacemos es desviarnos, cuando lo que hacemos es generar
eh, leyes o normas o comportamientos violentos o opresión hacia los demás, hacia nuestros demás miembros de una sociedad, pues vamos a causar lo que dice ese espíritu acá. Desviarse del rumbo de sus funciones genera perturbaciones emocionales y psíquicas y podríamos tal vez reencarnar en esa otra polaridad para tener ese aprendizaje. No queremos decir con esto que si a alguien en una polaridad diferente le sucede algo, tiene una desigualdad, es producto de que está así tenía que ser. Ninguno en este planeta, ninguno de nosotros nace para ser maltratado, ni nace para que sean violados sus derechos. Hay unas afinidades, por supuesto, hay unos compromisos espirituales, pero nadie viene acá para que sea maltratado. Y nadie específicamente viene acá también para generar ese tipo de comportamientos hacia los demás. Pero sí, a veces tomamos rumbos diferentes en nuestras polaridades que animamos y esto hace que puedan enmarcar nuestros próximos encarnaciones o reencarnaciones de acuerdo pues, a nuestros compromisos y de acuerdo a nuestras decisiones. Entonces, si nos damos cuenta, estos mensajes y estas preguntas, ahí Kardec nos va encaminando a cuál debe ser nuestro comportamiento, ¿no? Para precisamente por propender por esos derechos y esa igualdad de las mujeres y los hombres en nuestra sociedad. Porque cuando nosotros volvemos y lo decimos, cuando ya adquirimos entonces de despertar de conciencia, pues debe ser, por supuesto, diferente ese comportamiento. En la pregunta 201 del libro de los espíritus, Kardec pregunta, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar al de una mujer y viceversa? Pues mira qué interesante es esta pregunta. Tumba todos los estereotipos de que del machismo, del feminismo, no sé. Cuando acá Kardec hace esa pregunta y vemos la respuesta del mundo espiritual. Ellos nos dicen, sí, los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. O sea, lo que tenemos somos ropajes diferentes. Con este concepto, queridos hermanos, la doctrina espiritista es muy esclarecedora y nos pone, nos aterriza en el piso de lo que son la igualdad de los derechos de las mujeres y los hombres. Todos somos iguales ante Dios. El espíritu no tiene sexo como tal. Y aquí nos rematan diciéndonos, sí, pueden ustedes encarnar como hombres o lo pueden hacer como mujeres. Y es interesante ver ese aspecto. Porque debe haber una causa espiritual. El mundo espiritual y Dios en sus leyes divinas que son perfectas, no puede, digamos, generar que una persona, que un espíritu anime dos polaridades. Debe haber una causa espiritual, debe haber más bien un objetivo espiritual, más que una causa. Un objetivo. Y es el progreso de los espíritus, el progreso de nuestro y el aprendizaje en cada una de las polaridades que tengamos que vivir nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de toda esta vulneración y opresión que a veces tienen diferentes géneros de nuestra sociedad, y si vemos trascendentalmente la vida, nos damos cuenta que hay espíritus que se comprometen mucho cuando tienen ese tipo de acciones. Desafortunadamente, y el tema se debe tocar y hay que traerlo, pero hay que mirarlo siempre con la visión espiritista, pues los feminicidios que en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo suceden, es desastroso y es doloroso ver cómo el valor y el respeto por las mujeres se pierden. Y cuando uno ve estos postulados, dice uno, hombre, cuál será después la causalidad para estos espíritus que cometen esas atrocidades hacia estas mujeres? ¿Cuál será después? ¿Cuáles serán sus futuras encarnaciones? No sabemos, de pronto vienen unas expiaciones dolorosas limitadas en su cuerpo físico, pero también, ¿por qué no venir a animar un alma de una mujer y sufrir en carne propia lo que puede ser una persecución y un asesinato en esos instantes? De esa forma.
Pero eso solo pues lo sabe el mundo espiritual, las progresiones espirituales, de acuerdo a nuestros compromisos espirituales. Acá pues Allan Kardec, el mundo espiritual nos dice que sí, que podemos animar hombres o mujeres. En ese orden de ideas, entonces, los derechos y las igualdades para el hombre y la mujer deben ser los mismos. Deben ser los mismos, porque si un día estamos como hombres y otras mujeres, ¿cuál es la diferencia? No debe haber desigualdad en sus derechos, ni siquiera en nuestra sociedad, porque es que nosotros todos somos iguales ante Dios, como ya estamos hablando. Solamente aquí traemos a colación solamente, en este campo específico de hombres y mujeres. La ciencia ha corroborado estos postulados espiritistas, ¿no? A través de notables científicos que en diferente campo de experimentación y de estudio precisamente llevan a corroborar estos postulados espiritistas. Más específicamente en este campo, el doctor Brian Weiss, que es médico psiquiatra estadounidense, quien tiene varios libros, uno de ellos que traemos a colación hoy, que es el libro Muchas vidas, muchos maestros. Los invito a leerlo, es un libro fascinante. Habla de una paciente que él tuvo, Catherine se llamaba ella, que duró con él más o menos un año en terapéutica, pero no lograba él eh, calmar sus fobias o encontrar una solución a su tratamiento que estaba llevando, por lo que a ella la había llevado a consultarlo a él como psiquiatra. Sin embargo, en estas experiencias que narra en este libro, él empezó a través de la terapéutica de regresión de vidas pasadas, empezó a encontrar respuestas, a encontrar solución a las fobias que ella tenía, pero a su vez trae muchos mensajes porque Catherine eh, plasmó, o más bien el doctor Brian Weiss, plasmó las experiencias que ella le contaba de vidas pasadas, porque fueron muchas vidas las que ella a través de esos procesos hipnóticos de regresión de memoria, eh, pues logró plasmar en este libro, ¿no? Y contarle al doctor para que eh, ella le contó al doctor para que él lo plasmara en este libro. Lo traemos hoy porque precisamente corrobora esos postulados eh, de la doctrina espiritista cuando nos hablan de los espíritus pueden encarnar en un hombre o en una mujer. Catherine nos cuenta al principio de toda esta historia, de este libro, eh, nos dice que mediante la hipnosis, el doctor nos dice que hizo que retrocediera al origen de sus problemas y ella le dijo que se llamaba Aronda y que vivía en Egipto muerta 18 siglos antes de Cristo. Digamos que esa fue una de las varias existencias que ella narró en ese libro, ¿no? Acá traemos estos ejemplos para hacer la correlación y cómo la ciencia corrobora estos postulados. Entonces ella cuenta a él, en esa experiencia, le dice que se llamaba Aronda, una mujer, y que vivía en Egipto, que había desencarnado muerta 18 siglos antes de Cristo. Pero también en otra terapéutica, porque él hizo un trabajo arduo con ella, en otras de sus sesiones terapéuticas, pues ella hace la siguiente narración. Dice, en ese lugar huele muy mal y hay mucha gente, es muy ruidoso. Todo el mundo habla y hace ruido. Le pregunté si se oía llamar por su nombre. Cristian, me llamo Cristian. Era otra vez varón. Entonces animaba primero el cuerpo una dama, luego después pasaba, no traímos acá, me disculpan, traje un poco cortado el artículo porque se hacía muy extenso, pero básicamente lo que narra ella en esta experiencia es que era Cristian, que trabajaba como en un muelle. Ella anteriormente había tenido un sueño con una mano, como con un clavo en la mano. Después en la terapia de regresión de memoria, pues ella se ve en el accidente que tiene y que trabajando como en un muelle pesquero, hacía a grandes rasgos, pero corroborando que anteriormente había animado el cuerpo de una dama, una mujer, y que siglos más adelante, años más adelante, estaba animando el cuerpo de un hombre. Y entonces ahí Brian Weiss con sus estudios, con sus postulados reencarnacionistas, que se ha vuelto, digamos, un notable investigador en ese campo, pues corrobora los postulados espiritistas en el aspecto, en el sentido que nosotros venimos y reencarnamos en diferente polaridad de acuerdo a nuestros compromisos. Y si nosotros vamos más allá, hay otros autores que también han investigado.
Este lo traje porque es el que conozco, es el libro que he leído, entonces por eso lo traje a colación, pero uno analiza por internet, recién por ahí había en los grupos de WhatsApp que a veces mandan información, también una persona que recordaba 10 existencias pasadas, algo así, y probablemente en algunas animó el cuerpo, era una mujer, animó el cuerpo de un hombre. Carrera entonces nos dice en el libro de los espíritus, como un comentario en esa pregunta, los espíritus encarnan como hombres o como mujeres porque no tienen sexo, ya hemos aclarado ese tema. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. El que fuera siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Démonos cuenta la sabiduría de Dios para con nosotros y démonos cuenta cómo esa igualdad que tiene para con el Espíritu, Dios para con nosotros, pues hace que precisamente animemos en determinadas ocasiones una polaridad diferente a la otra. Y esto con el fin de que experimentemos, que sepamos, porque lo que experimentamos sabiendo, siendo animando un cuerpo físico de un hombre, no lo vamos a experimentar animando el cuerpo físico de una dama. Por ejemplo, el sentido de la maternidad, el amor de una madre, no lo conocen sino las que son madres o las que están, digamos, en esos proyectos. Y las que no son madres, pues también sienten ese amor hacia los, es un amor diferente a lo que podemos sentir nosotros, hacia los pequeños. Pero son experiencias que se logran solamente animando esa polaridad. ¿Y qué tiene que ver con la igualdad de los derechos? Pues mucho, mucho, porque lo que venimos hablando durante esta conferencia, podemos animar diferentes polaridades. Entonces, en el momento que tengamos la oportunidad de animar el cuerpo de un hombre, en esta existencia, pues me tocó a mí, de hombre, pues hay que respetar y hay que propender por valorar el sexo opuesto, porque no sabemos si de pronto o ya lo hemos hecho o nos va a tocar. Y debemos propender porque esa igualdad de derechos se va reflejada en nuestro comportamiento hacia nuestra sociedad, empezando por nuestra familia. En la pregunta 821, precisamente este capítulo interesante de Allan Kardec de las leyes morales, pues Kardec pregunta, las funciones para la naturaleza, las funciones para las cuales la naturaleza ha destinado a la mujer son tan importantes como las reservadas para el hombre, y responde el mundo espiritual. Sí, e incluso más importantes. La mujer es quien imparte al hombre las primeras nociones de la vida. Entonces ahora que nuestra sociedad latinoamericana y mundial está convulsionada y oprimimos a la mujer, pues démonos cuenta que Allan Kardec en esa época, 1857, pregunta al mundo espiritual esta pregunta tan fascinante que dice que las funciones para las cuales la naturaleza destinó a la mujer son tan importantes como reservadas para nosotros, y nos dice el mundo espiritual que son más importantes, porque es la que imparte al hombre las primeras nociones de la vida. Demos cuenta entonces cómo en esa polaridad maravillosa de la mujer es tan importante para el mundo espiritual, para nosotros, para la vida. Por eso la doctrina espírita es una doctrina que va en favor de la vida, en favor de la vida y también, pues, por supuesto, de la igualdad. Entonces ahí vemos cómo la importancia que tiene el conocer estos postulados, el conocer que nosotros tenemos unas obligaciones morales y que animamos cuerpos en diferente polaridad. Y por eso volvemos y recalcamos, disculpe que sea incisivo con esto, pero es importante que despertemos nuestra conciencia a los derechos eh, que tenemos, más bien los deberes que tenemos nosotros cuando animamos una polaridad masculina hacia las damas específicamente y viceversa. Lo que veníamos hablando, por supuesto, pues animamos cuerpos físicos de hombres, mujeres, con el fin de un aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje debe redundar
sin que se hagan normas, sin que se hagan decretos que beneficien las dos géneros de nuestra sociedad. Porque como ya hemos visto eh, y Kardec y el mundo espiritual nos esclarece, pues podemos venir en diferente polaridad. Entonces, ¿para qué oprimir? ¿Para qué desviar? ¿Para qué crear leyes que constituyan más bien un privilegio para cierto género que para el otro? Porque el aprendizaje que vamos a tener nosotros en el largo camino que nos conduce hacia Dios, pues va a ser en diferentes géneros. Es cuando Kardec nos amplía este panorama, cuando el mundo espiritual, el Espíritu de verdad nos dice, vea, ahí está, ahí hay igualdad, porque precisamente ustedes vienen como hombres o como mujeres. Entonces nuestro compromiso es modificar aquello que tal vez estemos haciendo no tan bien y que vaya en detrimento de un género, sea el que sea. Hay unas reflexiones pequeñas que traemos acá. Podemos decir que todos tenemos los mismos derechos ante Dios y retomamos lo que dijimos anteriormente, pues lo que hay son las leyes humanas, ¿sabes? Y que son creadas por el hombre, que cambian, que varían de acuerdo a la sociedad, al momento histórico de una comunidad, de una sociedad, y que van, digamos, de acuerdo a los intereses. Pero ante Dios todos tenemos los mismos derechos, todos hemos sido creados sencillos e ignorantes y tenemos todos los mismos derechos. Podemos reencarnar como hombres o como mujeres, para que lo tengamos en cuenta. Y Kardec continúa preguntando, dado que los hombres son iguales ante la ley de Dios, ¿deben serlo también ante la ley de los hombres? Es una pregunta muy interesante. Dado que los hombres son iguales ante la ley de Dios, también deben serlos ante la ley de los hombres, a pesar de que sean mutables, ¿no? Porque ya hemos visto que cambian, que se acomodan. Y pregunta Kardec, bueno, si somos iguales, ellos ante la ley de Dios también deben ser ante la ley de los hombres. Y responde el mundo espiritual, es el principio de justicia. No hagáis a los otros lo que no querréis que os hicieran. Cuando nosotros veamos todas estas injusticias a veces, eh, cuando nosotros veamos que parece que nuestra sociedad está llegando a un momento difícil, pues pongamos nuestra parte. No hagamos a otros lo que no querréis que os hicieran. En una época, en unos años anteriores, escuchaba a una personalidad aquí en nuestro país, Colombia, cuando él hacía una campaña de la revolución de las cosas pequeñas. Si no estoy mal, era Guillermo Prieto. Y era interesante cómo los postulados es, hombre, si yo lo que necesito es que no haya tantas injusticias, pues yo cambio y hago mi parte. ¿De qué las cosas pequeñas? Hacer la fila, tomar el turno, eh, así, cosas pequeñas de la cotidianidad, no pasarme el semáforo en rojo, respetar las cebras, todas esas cosas que hacen que si todos tuviésemos ese chip activado de esa forma, podríamos expandir estos conceptos para modificar, porque en lo pequeño se va modificando lo grande. Y el núcleo de nuestra sociedad es la familia. Ahí es donde empieza nuestra sociedad. Ahí es donde se deben velar por los derechos e igualdad tanto de las mujeres como los hombres. Cuando nuestros núcleos familiares empezamos a tener preferencias que porque este es el mayor y resulta que ella es la menor o viceversa, entonces ahí no hay una igualdad. Y se generan unos compromisos o tal vez unos, digamos que aspectos psicológicos que pueden marcar a una familia. Entonces, Kardec nos amplía este panorama, nos amplía este discernimiento respecto a esos derechos y esas igualdades de los hombres y las mujeres. Pongámoslo nosotros en práctica, comprendiendo el momento histórico que atraviesa nuestra sociedad, histórico pues por todo lo que se ha venido dando, las guerras, lo demás, y ahora pues una pandemia que nos tiene a todos confinados y haciendo estas tareas espíritas a través del Internet, pero que obedece, por supuesto, a programaciones espirituales. Hagamos nuestra parte.
hagamos lo que nos corresponde a nosotros de acuerdo como espiritistas que somos. Y los que no, los invito a que estudien y estudiemos y profundicemos la doctrina de los espíritus. El libro de los espíritus, donde hay esa serie de 1019 preguntas y respuestas, el libro de los medios, la parte experimental, el Evangelio, que es la parte moral, el Evangelio del Maestro Jesús, la Génesis, el principio de todo, y el cielo y el infierno, la justicia divina, con sus múltiples testimonios que traen espíritus que ya han partido del mundo espiritual. Estudiémosla para que la practicamos y comprendamos cuáles son realmente nuestros derechos e igualdad de hombres o como mujeres. Les agradezco infinitas gracias por su atención, por el momento que han dispensado para escuchar este pequeño mensaje que traemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Willy, por esta presentación que ha sido pues muy clara, con buena sustentación doctrinaria desde el punto de vista espírita y también como aportes que la nueva revelación del espiritismo hace en torno a este tema de la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, ¿no? Pues hay algunas preguntas, Willy, creo que tenemos unos minuticos para eso antes de escuchar a Jorge de Río. Sí, señor. Hay una preguntita que dice lo siguiente. ¿Por qué algunos espíritus prefieren encarnar para cumplir sus misiones como hombres? Por ejemplo, Juan Evangelista, Francisco de Asís, en esa línea, o como mujer, Clara de Asís, Juan Inés de la Cruz, etcétera. Van siempre por esa línea. Sí, digamos que podemos decir que estos espíritus que ya tienen un grado de conciencia y de despertar espiritual a sus compromisos, sugieren tener periodos de reencarnaciones en una polaridad por varias existencias para su progreso, pero sobre todo para culminar tareas, ¿no? Porque a veces las existencias pueden ser muy cortas y tienen una tarea pendiente en determinado campo y desean culminarlas en la siguiente y solicitan en reencarnar en la misma polaridad para llevar esa línea de trabajo, para llevar esa línea de tarea espiritual, también por merecimiento, pero con seguridad en algunas otras anteriores pues han sido de diferente polaridad o más adelante volverán a animar porque Dios es justo para todos, volverá a animar una existencia en otra polaridad. Pero básicamente son estos espíritus que están así, son porque tienen ya tareas complementarias, ¿no? Una existencia solidaria con la otra, entonces van en ese camino. Bueno, hay una pregunta que hace relación con la educación, ¿no? Entre la igualdad de los derechos. Dice que si la educación de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres debería empezar en la etapa prenatal. Es una pregunta muy interesante. Y yo a la persona que preguntó eso la invito o lo invito a que lea un libro de Juana Ángeles que se llama Constelación Familiar, y ella nos hace a profundidad una, como un énfasis en la educación y por supuesto en la etapa prenatal e inclusive va más antes de la etapa prenatal, va en la etapa de lo que es un noviazgo, de lo que es una familia, porque esa educación que tienen los que se juntan para hacer una familia va a repercutir en el proceso educativo que pueda tener la parte prenatal y luego cuando sale a la luz nace un niño o una niña. Si quieres ampliar, Fabio, estás derecho. Sí, básicamente, pues que la educación, si consideramos, sí, como dice Willy, hay necesidad de hacerla en nuestro plano físico, inclusive de estas etapas, porque así como los niños son más susceptibles para absorber el conocimiento, absorber, digamos, las directrices para educarse mejor, también lo son los espíritus en esa etapa prenatal donde está en formación apenas en etapa embriofetal. Entonces el espíritu es más susceptible a las ideas, a los conceptos, a la parte educativa que tenga con ellos. Y esto pues sería una apertura pues muy grande en este campo, ¿no?
Sí. Muy bien. Aquí hay otra preguntita que dice lo siguiente. Eh, los derechos están más asociados a las leyes humanas y divinas y a que si los derechos están más asociados a las leyes humanas y divinas y los deberes estarían más asociados a las normas cristianas. Bueno, digamos que es una pregunta, digamos, interesante, porque los derechos asociados a las normas divinas y los deberes a las normas cristianas, es que te Sí, entendí. Bueno, lo sí, primero que hay que entender es que hay leyes divinas que rigen el universo, las leyes morales, ¿no? Leyes morales que son inmutables y dentro de esas leyes divinas, pues está la ley de amor, está la ley de igualdad, la ley de progreso, la ley de justicia, amor y caridad, y ahí cabría también algunos deberes, ¿no? Lo que pasa es que a veces los deberes que nosotros tenemos acá como espíritus encarnados van es de la mano con las políticas que tenga un gobernante, ¿no? Entonces, pero pueden ser, digamos, coherentes con las leyes cristianas, por llamarlo así. Me explico. Entonces, si en nuestro país, por ejemplo, no existe o a alguien se le juzga por asesinar a alguien, o sea, no matar, pues por supuesto también es una ley cristiana, ¿no? O divina. No hay que acabar con la vida del otro. Pero entonces habría que analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? No sé, Fray, pienso eso. sí, muy bien. Y bueno, aquí hay una que dice algo así como, si las diferencias corporales y orgánicas entre hombres y mujeres son naturales, ¿por qué y para qué promover la igualdad entre hombres y mujeres en Si cuanto a las los derechos? diferencias, si las diferencias orgánicas son, ¿qué? Es que no te escuché, Fray. Si las diferencias corporales y orgánicas entre hombres y mujeres son Sí, naturales por la misma sí, constitución orgánica, ¿no? sí. ¿Por qué y para qué promover la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, porque tenemos tareas diferentes, o sea, nosotros venimos constituidos con una fisionomía orgánica como hombre para experimentar como hombre, digamos, en ese campo, por ejemplo, la fuerza, el carácter, y como mujer para experimentar otros sentimientos nobles y sublimes que tienen las mujeres. Pero hay que propender la igualdad, por supuesto, porque todos somos creados sencillos, ignorantes y somos hijos de Dios y todos somos iguales ante Dios. Porque entonces el hecho de que nosotros tengamos una polaridad o una funcionalidad diferente no quiere decir que entonces por eso sigan ustedes por su camino como hombres y sigan su camino como mujeres, porque somos una sociedad y hay una ley de sociedad y esa ley nos dice que en algún momento nos tenemos que reencontrar, compartir y entre todos propender por el progreso de una sociedad. Y eso solo se da pues cuando los derechos y los deberes sean iguales tanto para un lado como para el otro. Muy bien. Y la última pregunta ya terminando. Es una pregunta que tiene que ver con, con los dos planos de la vida y los derechos y los deberes entre hombres y mujeres. Dice, en ciertas culturas, aquí en el plano físico, promueven las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en Oriente, digamos, los hombres pueden tener un harén de mujeres y hay muchas diferencias en esos campos, ¿no? ¿Persisten esas culturas con esas diferencias en el plano espiritual? Pues los espíritus son los mismos. Bueno, digamos que el espíritu comprendemos que lleva sus inclinaciones y su progreso espiritual al mundo espiritual. O sea, probablemente en zonas espirituales de un tenor vibratorio un poco más denso, más bajo, pues habrán ese tipo de prácticas, pero no corresponden, digamos, a una práctica que sea demarcada por una ley que tiene que ser así, no. Recordemos que estas costumbres son atavismos que trae el ser humano a través de su civilización, a través del desarrollo de una comunidad. Son atavismos donde se cree que porque que la persona puede tener o estas personas pueden tener tantas esposas y demás. Pero en el plano espiritual lo que hay es una sintonía de afinidad espiritual, porque de pronto las compañeras de esa persona que animaron
estas organizaciones en el plano espiritual ya no quieren ni verlo, entonces puede estar inclusive solo, no puede estar acompañado con todo el harén, porque muchas han sido tal vez sometidas bajo su dominio, sin su voluntad. Entonces en el mundo espiritual cuando se encarnan alma en libertad, y estos hombres también pueden, al contrario, pueden estar más bien solos. Muy bien, entonces agradecemos a Willy por su presentación de esta tarde, por el esclarecimiento a las preguntas y como está así inspirado, entonces vamos a pedirle que termine con la oración, Willy. No, muchas gracias. Bueno, Faito, muchas gracias. Entonces los invito a que nos dispongamos una vez más para elevar nuestro pensamiento a Dios. Amado Maestro Jesús de Nazaret, querido Dios, querido Señor de la vida, hoy te damos gracias porque nos has permitido compartir estos momentos de aprendizaje, de unión a través de estas tecnologías que nos propenden para conservar nuestra fraternidad. Gracias, Dios. Maestro Jesús, ilumina nuestro camino. Acompáñanos en estos momentos que estamos pasando para que podamos aferrarnos a tu barca, Señor, y no desfallecer en estos compromisos. Acompáñanos, Maestro Jesús. Acompaña a estos seres que sufren y que sufrimos la calamidad por estos momentos históricos de pandemia, pero que ante todo la fe y el amor tuyo, Señor, nos den la fuerza para seguir adelante. Y que la doctrina espiritista, esclarecedora como es, nos dé esa fuerza para comprender que todo pasa por una razón, que hay una causalidad espiritual, pero que Dios, que es el amor divino, que es el creador de la vida, no nos desampara y seguiremos aún firmes en este camino que conduce hacia ti, Señor. Gracias una vez más y que la bondad y el amor del Maestro Jesús de Nazaret guíe nuestros caminos hoy, mañana y siempre. Que así sea, Señor. Que así sea, muchas gracias. Senderos de la Esperanza les da el agradecimiento profundo por estar presente esta tarde en esta conferencia y los invita a su próxima reunión del día lunes, el curso básico, y el martes tendremos con la Asociación Médico Espírita de Colombia un invitado especial, Daniel Montanelli de la Asociación Médico Espírita Argentina. El miércoles nuestro estudio de orientación mediúmnica y el jueves el estudio de la revista Espírita para culminar con el viernes el estudio del libro de los espíritus. Bienvenidos todos a estas actividades, que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.